Saludos, soy Alfonso Salvador para Curiosistoria. El episodio de hoy trata sobre el confiteor. Primero vamos a tratar qué es el confiteor. Segundo, su historia. Tercero, su uso. Y cuarto, su rito. Empezamos. ¿Qué significa? El confiteor, llamado así por la primera palabra confiteor, yo confieso, es una confesión general de los pecados, la cual se usa en el rito romano al comienzo de la misa y en varias otras ocasiones como preparación para la recepción de alguna gracia. Historia del confiteor. Se le escucha por primera vez como la preparación para la confesión sacramental y como parte de la preparación para la misa. Ambas liturgias orientales comienzan con una confesión del pecado hecha por el celebrante. Los primeros sacramentarios y ordos romanos no nos dicen nada acerca de esta preparación. Todos ellos describen la misa como comenzando con el introito. El confiteor, de alguna forma, fue probablemente desde fecha temprana una de las oraciones privadas que decía el celebrante en la sacristía antes de comenzar la misa. Pero el sexto ordo romano, escrito aparentemente en el siglo X u XI, nos dice que al principio de la misa el pontífice se inclina y ora a Dios por el perdón de sus pecados. Ya para el siglo XI la preparación se hacía en el altar. En la regla canónica de San Grodegango de Mens, las preguntas que le hace el sacerdote al penitente antes de la confesión contienen una forma que sugiere nuestro confiteor. Primero que nada, póstrate humildemente ante Dios y ora a la bendita Virgen María, con los santos apóstoles y mártires y confesores, para que oren por ti ante el Señor. Así también, Egberto de York da una forma corta que es el germen de nuestra oración actual. Abro comillas. Dile a Él, a quien desea confesar tus pecados, por mi culpa he pecado excesivamente de pensamiento, palabra y obra. Cierro comillas. En respuesta, el confesor dice casi exactamente nuestro misereatur. Pero es en el micrólogo Bernardo Costanzo que encontramos citado por primera vez el confiteor como parte de la introducción de la misa. La forma aquí es confiteor Deus omnipotenti, isti santi est omnibus santi estibi frater, quia peccabis in cogitatione, in locutione, in opere, in pollutione, mentis es corporis. Ideo precorte ora pro me. La siguiente, el misereatur y el indulgentiam. El primero algo diferente, pero el último exactamente como lo tenemos hoy. En el ordo romano del siglo XIV encontramos nuestro confiteo exactamente, pero con una ligera modificación. Quia peccabis nimis cogitatione delatione consensus verbo et opere. El tercer concilio de Rebana ordena en su rústica 15 que se use nuestro confiteor, palabra por palabra, a través de la provincia. La forma y especialmente la lista de los santos invocados varía considerablemente en la Edad Media. El cardenal Giovanni Bona cita un número de tales formas. En muchos misales es más corta que la nuestra. Confiteor Deo Beata Mariae Omnibus Sancti es Bovi. Así, el misal de Sarum de 1861 y 1863, en el misal del Papa Pablo III, dice Confiteor Deo Omnipotenti, Beata Mariae Semper Virgine, Beato Pedro e Omnibus Sancti es Bovi Frater, quia peccabis. Mea culpa precor vos orare por mí. Desde la edición de Pío V en 1566-1572, nuestra forma actual es la única
que debe usarse en todo el rito romano, excepto los oficios de los cartujos, los nuestros, los de los carmelitas y los dominicos, cuyos misales todavía se permiten, pues existen por más de 200 años. Estas tres formas son bastante cortas y contienen solo una mea culpa. Los dominicos invocan además de a la Santísima Virgen y a Santo Domingo. Además, algunas otras órdenes tienen el privilegio de añadir el nombre de su fundador después del San Pablo. Los franciscanos, por ejemplo, y en algunos usos locales se inserta el nombre del patrón local en el mismo lugar. Fuera de eso, el confiteor debe decirse siempre exactamente como está en el misal romano. Uso del confiteor. La oración se dice a veces como una forma doble de confesión mutua, primero por el celebrante al pueblo y luego por el pueblo a él, y a veces solo una vez, como forma sencilla. Como forma doble se usa, primero, como parte de las oraciones introductorias de la misa, dicha antes de que el sacerdote suba al altar, después del salmo Judicam me, en la recitación pública de oficio divino como parte de las preces en prima, de modo que se omite en doble y en octava, y siempre al comienzo de las completas. Segundo, durante la misa, una segunda vez, si alguien recibe la Sagrada Comunión antes del celebrante, cuando sea de la comunión fuera de la misa. Antes de la administración de la extremaunción, cuando se puede decir en latín o en la lengua vulgar. Antes de la bendición apostólica que se le da a una persona agonizante. En el ritual, además, ordena que los penitentes deben comenzar su confesión diciendo el confiteo, ya sea en latín o en su propio idioma, o por lo menos comenzar con estas palabras: Confiteor Deo omnipotente est tibi pater. Por último, en las ceremoniales Episcoporum ordena que cuando el obispo canta la misa mayor, el diácono debe cantar el confiteor después del sermón. Entonces el predicador lee la indulgencia dada por el obispo y el obispo añade una forma modificada de misereatur, en el que se da nuevo, invoca a los santos nombrados en el confiteo, el indulgenciam y finalmente su bendición. Esta es la ceremonia normal para la publicación de indulgencia. Rito del confiteo. La forma de la palabra es muy bien conocida para necesitar la cita. Cuando se utiliza como una forma doble, el celebrante hace su primera confesión utilizando la palabra bovi frater o vos frater. Los servidores o los ministros dicen misereatur en singular, tui peccatis tui, y luego hace su confesión dirigida al sacerdote, tibi pater te pater. Él dice el misereatur, en plural, misereatur ventris, etc. Y finalmente hace la señal de la cruz. Añade la breve oración de indulgencia. Tanto el misereatur como el indulgencia son respondidos con un amén. Cuando se utiliza como una forma simple, se omite la confesión del sacerdote. El diácono o servidor dice el confiteo, tibi pater. El celebrante responde con el misereatur y el indulgenciam. Una persona que dice la oración sola, por ejemplo, en la recitación privada del oficio divino, dice el confiteo dejando de lado las cláusulas tibi pater o bovi frater. En total, y cambia la respuesta al misereatur, nostris y peccatis nostri, antes de la comunión en la misa mayor, y antes de la promulgación de indulgencia, el diácono canta el confiteo con el tono que figura en el Ceremoniales Episcoporum. El misereatur y el indulgenciam nunca se cantan. Muchas gracias por escucharme y espero que este interesante tema os haya gustado.